El presidente López Obrador le da un no rotundo a Javier Sicilia, quien lo invitaba a revisar la estrategia de seguridad, porque, según él, al primer año de su gobierno, México vive en el terror. México es una carnicería. Pero el presidente le respondió no. Ninguneado el presidente, hasta que hubo alguien que le dijo sus verdades. Da flojera eso, ¿eh? Da flojera eso, hablar con Javier Sicilia da flojera. Buenas noches. El tema de la violencia y la inseguridad pues sigue poniendo de mal humor al presidente de la República. Tendremos la crónica de lo que se dijeron hoy el presidente López Obrador y el poeta y activista Javier Sicilia. Así andan los ánimos al inicio de la semana, temas sobre los que quiere hablar, temas sobre los que no, del tema que sí quiere versar, tratar y hablar mucho el gobierno del presidente López Obrador, es del desfile del miércoles 20 de noviembre. Estoy representando a Carmen Romero Rubio. Es la mujer que transforma a Porfirio Díaz, que lo pule. Ninguno de todos nosotros somos actores, sin embargo, estábamos bien formados aquí con nuestro trabajo, nos forman y con disciplina, entonces creo que aprendimos a hacer un buen trabajo todos en equipo. 4 siglos de historia cabrán en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo miércoles. Como parte de la conmemoración del 109 aniversario de la Revolución Mexicana, las Fuerzas Armadas preparan una gran escenificación de la historia nacional. Desde la llegada de los españoles al centro de México en 1521, hasta la expropiación petrolera en 1938. Hoy, ante los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda, miles de mujeres y hombres ensayaron esta maqueta monumental que podrá verse el 20 de noviembre. Son réplicas de uniformes de la época, imágenes de la época, armamento de la época, incluso las escenas que vemos aquí en la práctica son similares a lo que pasó en la historia de México. La práctica de hoy, realizada en el campo militar número 1, generó imágenes imposibles. Tlatoanis al lado de jinetes del colegio militar, revolucionarios descansando en un avión del Escuadrón 201 y la mejor o más improbable, Francisco I. Madero en feliz foto con Porfirio Díaz. En el desfile y la escenificación del miércoles participarán más de 2,000 efectivos, principalmente soldados y marinos. 2,500 caballos, 51 dedicados solo a acrobacias ecuestres y 22 plataformas. La escenificación será en el Zócalo, donde ya se instalan las gradas para los asistentes. ¿Y a dónde llegó esta pieza de museo de 66 toneladas de peso? Una locomotora de vapor, real, construida en 1899 y que participó moviendo tropas en la Revolución. Luego de la escenificación iniciará el desfile, que partirá del Zócalo para luego tomar 5 de Mayo, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma hasta el Campo Marte. Creo que la gente que asista, que presencie la escenificación, que presencie el desfile conmemorativo al 109 aniversario de la Revolución, se va a llevar un gran sabor de boca. Bueno, el miércoles el desfile de la Revolución, día hábil, va a ser a las 12, va a ser el mediodía, entre las 12 y las 2 de la tarde. El centro histórico pues, va a estar paralizado por este desfile, al que, como vemos, pues le ha invertido muy fuerte el gobierno. Escuchamos historias terribles que nos hieren y nos hacen preguntarnos cuándo y en dónde perdimos nuestra dignidad.
Estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia. Increíble, pero pasaron 8 años de aquella marcha que conmovió y que movió a México. Bueno, 8 años y medio después, el activista y poeta Javier Sicilia anuncia una nueva marcha para presionar al gobierno del presidente López Obrador. Presionarlo, dice, para que se saque al país de los tiempos de terror que se viven y para que comprometa políticas públicas efectivas, para que México deje de ser un rastro y un campo de concentración donde los criminales someten y exterminan a miles de mexicanos. Más bien sería a principio del próximo año. Yo creo que por ahí estamos apuntando, y estaremos pues mandando mensajes. Entonces, a principio de año volveremos a ver algo parecido a la estremecedora caravana por la seguridad, la justicia y la paz con dignidad que Sicilia encabezó a mediados de 2011 tras el asesinato de su hijo Juan Francisco. Sicilia anunció la marcha en una carta dirigida al presidente López Obrador. Le pide que después de 30,000 asesinatos en este gobierno y antes de que suceda otra tragedia como la de los mormones de Levarón, deje atrás la retórica de abrazos y no balazos, porque la consecuencia de los abrazos es hoy la misma: sufrimiento, indefensión y muerte. Le pide políticas de Estado profundas, le dice que tú, presidente, prometiste hacer y no has hecho. Le pide con imperiosa urgencia de la hora que haga estas cosas, ya que nos están matando, desapareciendo, violentando de manera cada vez peor. Y le pide también cambiar la estrategia de seguridad por una a la altura de la emergencia nacional y la tragedia humanitaria que padece México. Por todo eso, Javier Sicilia dice que va a caminar porque no puede acostumbrarse a la mentira ni al sufrimiento, y cierra la carta con esta frase: ¿tú qué decides, presidente? ¿Caminarás rumbo al horror que tus primeros pasos han transitado o rumbo a la esperanza a la que un día nos llamaste y a la que hoy esta nación ensangrentada nos convoca? Pero el presidente López Obrador no se conmovió con la carta. ¿Pero lo va a recibir a Javier Sicilia? No sé, lo puede atender la secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, y yo tengo también muchas actividades. Tengo que administrar mi tiempo, que es de todos. Entonces, imagínense, ¿no?, que yo voy a estar esperando aquí y la prensa conservadora, fifí, y nuestros adversarios, ¿no?, dándose vuelo, yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores. El gran encuentro. ¿Cuántos días, no?, de notas en la prensa fifí sobre la marcha y el encuentro, para que me sienta en el banquillo de los acusados y todo México, ¿no?, se dé cuenta. Qué barbaridad. Vilipendiado al presidente, ninguneado al presidente, hasta que hubo alguien que le dijo sus verdades. Da flojera eso, ¿eh? Seco, duro, poco amable, no del presidente López Obrador a la petición de Javier Sicilia, a la petición de un encuentro. Lamento mucho que el presidente esté en esta tesitura. Creo que no está entendiendo ni siquiera la dimensión del monstruo que tiene que enfrentar, ni siquiera está entendiendo la capacidad que tiene a nivel ciudadano y de sociedad para apoyarlo, como es mi caso, y lo lamento, pero bueno, seguiremos presionando y llamando a la sociedad a buscar esta paz que tanto necesitamos. Pues como sea, Javier Sicilia nos confirmó que en enero hará esa marcha sin perder la esperanza de poder tener un eventual diálogo con el presidente López Obrador.
Hablando de los temas de violencia, ayer se cumplió un mes del fallido operativo en Culiacán, donde se detuvo y luego se liberó a Ovidio Guzmán. Quedan pendientes datos y respuestas de qué fue lo que ocurrió ese día. Por ejemplo, no se ha dado información sobre la investigación de la cadena de mando responsable del operativo. No sabemos si ya hubo sanciones, solo se ha hablado de un responsable, de un teniente coronel Juan José Verde, pero no se ha dicho si también hay autoridades de la Secretaría de Seguridad que no hicieron su trabajo. Un mes después tampoco se sabe con claridad por qué el secretario Alfonso Durazo dijo la noche del 17 de octubre que la detención había sido espontánea y no producto de un operativo planeado. Supimos que el operativo se ejecutó sin que hubiera una orden de cateo a la casa de Ovidio Guzmán. ¿Por qué no se anticiparon y solicitaron esa orden de cateo con anticipación? ¿Qué responsabilidad tiene el Ministerio Público Federal al no haber solicitado esa orden a un juez ante los riesgos que estaban corriendo los soldados en Culiacán? Un mes después no se ha dado respuesta a esto. Y por último queda también la pregunta, ¿por qué no se han presentado los videos de cuando se dejó libre a Ovidio Guzmán? Algunos apuntes a un mes del fallido operativo de Culiacán. Este mediodía, un empleado del centro comercial de Plaza Universidad, muy céntrico, muy conocido en el sur de la ciudad, una persona identificada como Daniel Lévano, fue asesinado durante un asalto. La Secretaría de Seguridad de la capital informó que esta persona retiraba el dinero del cajero de cobro del estacionamiento en la entrada del segundo nivel de la plaza. Llegaron dos ladrones, forcejearon, le dispararon y huyeron, pero uno de ellos fue localizado en los respiradores del estacionamiento. Se trata de un adolescente de 15 años, identificado como Eric Jair. Por cierto, hablando de violencia y de historias sobre inseguridad, sobre crimen, sobre delincuencia, mañana Excelsior va a publicar información de un asalto a un gestor del Reclusorio Sur al que le robaron 64 cheques que eran parte de la nómina de los empleados de ese reclusorio, el Reclusorio Sur. Un robo del orden de los 525,000 pesos, ocurrió el viernes, la víctima ya declaró ante el Ministerio Público. Mañana la historia completa en Excelsior. Bueno, y antes de continuar, vamos a ver esta historia. Hoy se llevó a cabo, hoy comenzó la subasta, son 2 días, subasta de objetos que pertenecieron a Luis Donaldo Colosio, el asesinado candidato del PRI a la presidencia de la República, asesinado en 1994, y a su esposa Diana Laura Riojas. Las ganancias de lo que se obtenga de esta subasta van a ser donadas para apoyar a mujeres de bajos recursos que padecen cáncer, en memoria de Diana Laura, quien hoy precisamente, hoy se cumplen 25 años de su fallecimiento a causa de un cáncer de páncreas. Desde libros, cuadros y esculturas, hasta ropa, fotografías y documentos personales forman parte de los objetos de Luis Donaldo Colosio y Diana Laura Riojas, que comenzaron a subastarse hoy en Monterrey. Es una máquina de coser, 1,200 pesos, los tengo en la paleta número 22, pedimos 1,400, paleta número 12, 3,000 pesos, ¿qué me da 3,000 pesos? 3,000 pesos a la una, 3,000 pesos a las 2, 3,000 pesos a las 3. Son 602 objetos que forman parte de esta colección. Entre ellos una caja humidificadora para puros, con las iniciales de Colosio grabadas en la tapa. Una fotografía de Colosio jugando como pitcher, su guante y pelota de béisbol. También se pueden comprar el pasaporte de Colosio o su cartera, todavía con las identificaciones y tarjetas bancarias. También está en subasta un vestido de lentejuelas de Diana Laura Riojas, que incluye la fotografía del día que lo utilizó, o su diploma de la Universidad Anáhuac. La pieza más cara de la colección es un óleo sobre tela del pintor mexicano Raúl Anguiano, seguida de una escultura en bronce que representa los últimos días de Napoleón. Otros objetos cotizados son los videos personales de la gira presidencial de Colosio, valuados entre 120 y 150,000 pesos. 3,000 pesos a las 3.
Bueno, hoy se recaudaron 310,000 pesos. Mañana a las 8 de la noche se van a subastar los últimos objetos, 197 objetos, que son los que tienen mayor valor. En otras cosas, el jueves un grupo de normalistas de Tenería en el Estado de México se llevó, pues como acostumbran, 21 autobuses con todos los choferes, autobuses de las empresas Flecha Roja y Líneas TEO. Esto ocurrió en Chalma, en Santiago Tianguistenco y en Tenancingo. Desde entonces los camiones están pues guardados, estacionados, escondidos, robados, ponga el verbo que quiera, en la normal de Tenería. Los transportistas dicen que es una manera de presionarlos para que retiren las denuncias que presentaron en su contra por vandalismo y robo de vehículos hace 3 o 4 semanas. Por la mañana hablamos con Odilon López, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte del Estado de México, y nos dijo que ayer además los estudiantes sacaron algunos de esos camiones y uno de ellos provocó un choque sobre la autopista Lerma Tres Marías. El conductor resultó herido, pero los normalistas escaparon. Odilon López reportó también que los estudiantes usaron sus unidades para robar al menos 4 camiones de refresco, pan y yogurt. Pero ante esto, ya lo sabemos y que quede muy claro, la autoridad ni hace nada y por lo visto ni le interesa hacer nada. Esta tarde hubo otra jornada de protestas y enfrentamientos en Cochabamba, cambiando de tema, en Cochabamba, en Bolivia. Simpatizantes del expresidente Evo Morales, la mayoría de ellos campesinos, marcharon para exigir la renuncia de la presidenta interina, de Yanine Áñez. Culpan a la señora Áñez de los enfrentamientos del viernes que dejaron 9 muertos. Sin embargo, la marcha se encontró con un cerco de policías y militares que terminó con nuevos enfrentamientos y con 30 personas detenidas. ¡Eso no es el pueblo! ¡El pueblo dónde está! Chaleco de la policía, con botas, y granadas. ¿Qué es marcha pacífica? Son los mismos que han quemado nuestras unidades. Son los mismos. Para eso quieren pasar a Cochabamba, para incitar, para saquear. Duras, siguen las cosas muy duras en Bolivia a una semana. Mañana se cumple una semana de la llegada de Evo Morales. Por cierto, el presidente López Obrador dijo que se está valorando si México reconoce o no a Yanine Áñez como presidenta interina de Bolivia. Y hoy también cumplió una semana, de hecho inició la segunda semana del bloqueo de campesinos alrededor de la Cámara de Diputados. Quieren más presupuesto para el próximo año, el plantón sigue y mañana dirigentes de las distintas organizaciones inconformes informaron que se van a reunir con los diputados para conocer a detalle la propuesta que se acordó ya con la Secretaría de Hacienda. Hay cierto optimismo de que mañana se resuelva esta crisis. Según los diputados de Morena, Mario Delgado y Alfonso Ramírez Cuellar, se les va a presentar a los productores un sistema mixto de subsidio y financiamiento, además un futuro organismo para reunir a todos los programas para atender al campo. No se precisaron más detalles ni cifras de aumentos, pero bueno, se espera que con eso termine la crisis. También se informó de los ajustes que sí habrá en el presupuesto 2020, sobre todo a programas prioritarios del gobierno. Pemex va a seguir siendo prioridad con asignaciones para la rehabilitación de las refinerías y la construcción de 2 bocas en Tabasco, donde no habrá recortes, pero tampoco aumentos. Va a ser en las asignaciones a las universidades públicas, a los fondos municipales en materia de seguridad y a los presupuestos de los gobiernos estatales. Donde sí habrá recortes va a ser en el gasto corriente del gobierno federal, en los organismos autónomos. Seguramente le van a pegar ahí al Instituto Nacional Electoral, aunque tampoco se han precisado montos. Quizá el miércoles se pueda discutir y en su caso aprobar el presupuesto. El diputado Mario Delgado rechazó que el presupuesto sea clientelar. Llamó ardidos a quienes se oponen a este presupuesto. Los diputados de Morena confían en que van a convencer a los campesinos de levantar el bloqueo, pero aún así el miércoles van a tratar de, primero de sesionar en la Cámara y luego ver si pueden sacar adelante el presupuesto. Hablando de estos temas, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, dijo que
Su gobierno, el gobierno del estado de Querétaro, no va a reconocer a Rosario Piedra como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El gobernador Domínguez dijo que no recibirá ninguna recomendación que esa comisión pudiera emitir contra su gobierno. Solo lo hará cuando se lo mande la comisión estatal. El gobernador aprovechó para llamar al Senado a que haga un nuevo proceso de elección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sobre el caso del edificio que se construye en Presa Ansaldo, en San Jerónimo, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Laida Sansores, respondió y de manera muy dura al documento que el juez décimo en materia administrativa, Francisco Migoni, nos envió el miércoles, en el que el juez señalaba, entre otras cosas, que la propia alcaldía, la propia gente de Laida Sansores, había echado atrás la orden de demoler ese edificio, al parecer plagado de irregularidades, orden que habían emitido ellos, los funcionarios de la delegación. Es decir, el juez acusaba que la propia delegación dio la orden de demoler y luego ellos mismos echaron para abajo esa orden. Laida Sansores nos llamó, nos dijo, eso no es así, el juez está mintiendo y ese juez o es muy corrupto o es muy inepto. Este juez omitió, mintió y violó. Así respondió la alcaldesa de Álvaro Obregón, Laida Sansores, al documento que la semana pasada nos hizo llegar el juez décimo en materia administrativa, Francisco Migoni. Fiel a su estilo. El juez Migoni nos dijo que la propia alcaldía había revocado la orden de demolición emitida por ellos mismos. Dice, no, ellos mismos lo pidieron, no, y ellos, pero no porque se nos dio la gana, estábamos cumpliendo, era una orden legal, y que se emitió una nueva orden de demolición porque subsistía la ilegalidad. No les dijo la otra parte de la historia, eso es omitir. Y es que según la alcaldesa, existen dos órdenes de demolición distintas. Una fue emitida por la anterior delegación en agosto de 2018 y en efecto fue revocada por la alcaldía al acatar una orden del Tribunal Administrativo. La segunda orden de demolición fue emitida por la alcaldía el 3 de mayo de este año. Y sobre esta última, nada dijo el juez Migoni. Otra omisión del juez, según Laida, habría sido no especificar las medidas de mitigación. Los constructores tendrían que haberlo presentado y así se lo precisó el director jurídico de la alcaldía en oficio del 19 de junio. ¿En qué iban a consistir? ¿Cuánto tiempo van a durar? Eso es elemental. Luego de informar al juez que había evidentes trabajos de construcción y no de mitigación en la Presa Ansaldo, la alcaldía presentó también un documento en el que le pidió solicitar a los constructores de Asjufi su programa de mitigación de riesgos. El juez, según la alcaldesa, respondió entonces con ambigüedades y habría violado la secrecía del expediente al presentarlo a los medios. Y se le avisa al juez mediante este oficio. Esto fue en el 1 de julio. O sea, poquito después. Sí, poquito después. Y ya pasado agosto, septiembre, octubre, noviembre. Dime, ¿y el juez no se da por enterado? Pues no leyó. Entonces ahí te digo, mintió. El hecho es que mientras son peras o son manzanas, el edificio está a punto de terminarse. La resolución definitiva está en manos del 18º Tribunal en materia administrativa de la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo más piensan tomarse? Aquí están los oficios, no los estamos inventando. Que encuentre estos papeles, porque tal vez si no es corrupto, pues es inepto. Si no es corrupto, es inepto. Ahí están los argumentos y los documentos. Según esto, el juez habría sido cómplice o habría sido omiso. En todo caso, los señores de la empresa constructora, de la empresa Asjufi, pues siguen construyendo. Y pues por las imágenes que teníamos este fin de semana, no están muy lejos de terminar la construcción de este polémico edificio, gran edificio de Presa Ansaldo, mientras un tribunal colegiado, el Tribunal
18, 18º en materia administrativa, se sigue tomando su tiempo para resolver en definitiva este asunto. Quizá lo resuelvan cuando el edificio lleve 2, 3, 4 años de haber sido inaugurado. Así luego son las cosas en la Ciudad de México. ¿Qué más tenemos, Cristal? Esta tarde se registró un accidente entre 3 camiones de pasajeros en el kilómetro 16 de la autopista México-Pachuca. De acuerdo con el gobierno de Ecatepec, el accidente dejó 9 muertos, entre ellos un menor de edad, así como 20 lesionados. Cuerpos de emergencia trabajaron en el lugar donde muchos de los heridos quedaron prensados tras el impacto de las unidades. El accidente ocurrió cuando uno de los autobuses intentó rebasar por el acotamiento, pero chocó contra los otros 2 camiones que estaban detenidos para subir pasaje. El 15 de diciembre inician las actividades navideñas en la Ciudad de México y el gobierno capitalino anunció el cambio de la tradicional pista de hielo por una de acrílico. Será en los próximos días cuando se dé a conocer el programa completo de actividades por las fiestas decembrinas. Por lo pronto, adelantaron que la pista ecologísima es la mejor opción porque la de hielo consume mucha agua y electricidad, además de generar emisiones contaminantes. La tecnología ha avanzado y con esta nueva opción de entretenimiento más amigable con el medio ambiente se podrán usar los mismos patines de hielo. Será más sencilla su instalación y podría ser llevada a otras alcaldías. Vogue sigue rompiendo esquemas y estereotipos. En esta ocasión, la edición mexicana y la británica se unieron para mostrar la historia de las mujeres mushe, el tercer género que vive en México desde tiempos inmemoriales. Pedro Enrique Godínez Gutiérrez, la Kika, es la mujer mushe que aparece en la portada de Vogue. Es activista a favor de la comunidad y directora de diversidad sexual del Ayuntamiento de Juchitán, en Oaxaca. El término mushe es usado en el Istmo de Tehuantepec para los hombres que asumen roles femeninos en cualquier contexto social, sexual o personal. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. El presidente López Obrador entregó los premios nacionales de ingeniería, lo ganó Carlos Slim, y el Premio Nacional de Arquitectura lo ganó Joaquín Álvarez Ordóñez. El presidente López Obrador calificó a Carlos Slim como un hombre sobrio y austero y un empresario con responsabilidad social. Ahí Carlos Slim habló sobre lo que necesita México para crecer. De alguna forma comparto con el arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez en cuanto a que necesitamos ya una sacudida, una transformación, un cambio que nos permita empezar a tener crecimientos que son los que merece nuestro país. Y me diría, igual que el arquitecto, que los ingenieros y trabajadores de la construcción en México, así como las empresas del ramo grandes, medianas y pequeñas, estamos listos. De las cosas que parece que sí se están haciendo bien en el combate al narcotráfico es entender que los narcos se dedican a narcos para hacer dinero y que la manera quizá más eficiente de combatirlos es quitándoles el acceso al dinero. Durante esta administración se han congelado cuentas por casi 1,000 millones de pesos, 900 millones de pesos de los 7 carteles más importantes, los de Santa Rosa de Lima, los Zetas, los de Veracruz, los de Tepito y la más de la mitad es al cartel de Sinaloa. Esa es una estrategia que no se usó. A lo menos en los gobiernos anteriores parecía que no se usaba, parecía que no era un tema. Participar junto con el sistema financiero donde las reglas no se estaban cumpliendo, conocer a los clientes, reportar operaciones sospechosas, no aceptar operaciones o al menos no identificarlas por más de 100,000 pesos en efectivo. ¿Y a dónde vas? Aquí algo sí se está haciendo bien ahí. Algo sí se está haciendo bien en el combate al narcotráfico, porque decir que no, señores, ya no sean narcotraficantes. Señores, ustedes en Estados Unidos ya no se droguen, por favor, y ya no les vendan armas a los narcotraficantes mexicanos. Mamás, agárrenlos a chanclas, eso no funciona. Lo que funciona es que el negocio sea cada vez menos rentable y que el acceso al dinero se les vuelva cada vez más complicado. En los años anteriores no se hacía esto o se hacía mal. Aquí estamos viendo que hay 671 personas, poco más de 671 personas
poco menos de 800 cuentas que están congeladas porque participan en actividades ilegales y en la medida que no tengan acceso a su dinero es una buena señal. Un buen principio, sí, falta mucho por hacer también y yo no me quedaría más con que pues siempre fue esta la solución, no las otras. Es porque es puente, remátala, David. Nada más porque es puente no voy a decir que hay gente que no tiene perdón de Dios como Dolores Padierna. Dicen que qué importa que se incumpla la Constitución. Pues sí, total, es para pisarse o para darle por donde sea, pero que algún día, quizá esta semana, tendremos presupuesto de egresos. Hoy se reafirmó que el tema de la inseguridad y la violencia disgusta al presidente López Obrador. Lo vimos hace un mes tras los hechos de Culiacán, lo vimos hace 2 semanas tras la masacre de los mormones y lo vimos hoy. El desdén, la falta de cortesía con que trató un personaje que ha luchado por tantos años en favor de víctimas, como es Javier Sicilia. El presidente López Obrador dijo que da flojera. ¿En verdad es flojera? ¿O será que, como el gobierno Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, ha tomado la decisión de hablar lo menos que se pueda de la crisis de inseguridad y violencia que azota México? Ya vimos cómo acabó el sexenio pasado. Negar la crisis de inseguridad y violencia, tratar de reducirla, no perfila buenos tiempos para el gobierno ni para México. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.